Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Sermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Sermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y aquí ya estamos de plano conversando con la doctora María José Ángel, neuróloga de adultos que trabaja en la unidad de neuropsicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría. ¿Cómo estás, querida doctora Ángel? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con el gentil auspicio de Sermecop para conversar de grandes problemas de salud en nuestro querido programa Salud para Todos de Vox Radio. Hoy día vamos a dedicarlo a un gran tema que es la memoria. Y de la memoria, cómo saltamos, ¿cierto?, a conversar de las demencias. Y cuando uno empieza a ver las cifras de esto son escalofriantes. Desde los mayores de 65 años hasta un 10% de la población puede tener algún trastorno de este tipo. Así que primero que nada queremos conocerte a ti, querida doctora Ángel. Cuéntanos un poquito por qué te hiciste neuróloga y luego por qué has inclinado tu desarrollo y tu especialidad a este tema. Bueno, yo estudié neurología en el Hospital de Ipreca y egresé el año 2017 y siempre durante la especialidad me gustó el área de cognitivo, los pacientes geriátricos y no necesariamente geriátricos, pacientes jóvenes que tenían trastorno de la memoria. Y posterior a eso ingresé a trabajar en el Instituto Nacional de Geriatría, la unidad de psicogeriatría, donde nos enfocamos en lo que es salud mental del adulto y dentro de eso los trastornos cognitivo y de memoria asociados al adulto mayor, pero como le explico, esto no necesariamente es del adulto mayor, esto puede partir muchos años antes, y después de eso, este año en enero y febrero fui a una rotación en un centro en España que se llama Centro ACE, que es específico de Alzheimer, donde ven en conjunto y con un equipo multidisciplinario los pacientes con enfermedad de Alzheimer principalmente, pero también otras demencias. También es muy relevante esto porque el año 2019 se creó el GES, entonces también ha dado cabida a ampliar la cobertura del tipo de paciente desde la sospecha en adelante. Entonces, me gusta mucho los trastornos cognitivos asociados y las cosas que uno puede hacer con los pacientes y la ayuda que se le puede otorgar a los pacientes que cursan con esta enfermedad que es un poco devastadora cuando ya es tardía. No, tremendamente devastadora. Y desde que uno tiene un pequeño olvido que iba para allá y no me acuerdo a qué iba, si iba a buscar las llaves, si voy o vengo, desde esa pequeña confusión, el olvido, hasta un trastorno severo del aprendizaje o del reconocimiento de las personas, hay un paso. Porque cuéntanos, querida doctora, desde un trastorno pequeño de la memoria hasta el Alzheimer, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, depende, porque las quejas de memoria, el tener quejas de memoria aumenta el riesgo de hacer enfermedades degenerativas a largo plazo, pero no todas las quejas de memoria son patológicas. Existen quejas de memoria fisiológicas, como por ejemplo, esto que decíamos, donde dejé las llaves, Claro. a qué iba a la cocina, cómo se llamaba ese actor, que son cosas que son diarias y nos puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Ya. Pero cuando ya no nos acordamos para qué servían las llaves o no nos acordamos de un contexto donde dejé esto, pero la verdad es que no solamente se me pierde eso, sino que se me pierden otros objetos paralelos a eso y olvido situaciones completas y ya olvido los nombres de los objetos y para qué servían, o ya tengo que repetir varias veces durante el día las cosas, esos son olvidos patológicos, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que
que activar la campanita y darse cuenta, digamos, que a lo mejor nuestro familiar o nuestro conocido está con algún problema de memoria y hay que consultar. Claro, Y esto es súper importante porque la persona no se va a dar cuenta y va a ser el otro, el familiar, el cercano, el que muchas veces minimiza esto o lo trata como de ocultar a la sociedad para que nos vean que no es capaz ya de entender o firmar un cheque. O bien hay, como tú decías, estas especies como de olvidos de periodos complejos, completos, en que la persona puede hasta manejar o puede aprender la cocina. ¡Qué susto! ¿Cómo es la reacción que tiene que tener ahí el familiar para alertar sobre estos problemas? claro, dentro de eso que dice usted, doctora, es muy relevante porque en el fondo hay una escasa conciencia social de los trastornos de memoria, lo que nos llevó a conversar hoy, que en el fondo es por qué, si nos vemos la presión, el colesterol, ¿por qué no vernos la memoria? ¿Por qué lo minimizamos o por qué tratamos de ocultarlo? Y es frecuente que los familiares en el fondo piensen que los primeros síntomas de un trastorno cognitivo, una demencia, son parte del envejecimiento normal o senilidad, no, si es porque es la edad, no, si se le va a pasar, y eso no es tan correcto, y lo bueno es que lo podamos conversar. Hay olvidos patológicos que tenemos que tratar de consultar dentro de los primeros tiempos para poder definir si efectivamente es algo que puede ser reversible o no, porque muchas veces algunas quejas de memoria son, por ejemplo, en el contexto de una enfermedad médica, un hipotiroidismo, un déficit de vitamina, un trastorno asociado a fármacos. Entonces, en eso es bien importante la consulta precoz. Pero esto es impresionante porque resulta que, por ejemplo, hipnóticos, tal como tú acabas de mencionar, que son fármacos que inducen el sueño en personas que están cansadas, que tienen que dormir a una determinada hora, el personal de la salud en general que hace cuarto turno, que tiene, ustedes, voy a explicarles a los auditores qué es un cuarto turno. La persona, la enfermera, por ejemplo, hace el día de hoy 12 horas, mañana viene anoche, después tiene 2 días libres, después así sucesivamente, entonces no hay una regularidad en el sueño. Y tanto como esos fármacos, así como el déficit de vitaminas, que te quiero preguntar cuáles son las predominantes para esta enfermedad, son fáciles de corregir si uno lo hace a tiempo. Pero ¿qué pasa si no es a tiempo? Claro. Si tenemos esta queja de memoria y consultamos, lo que nosotros como equipo de salud debemos tratar de pesquisar son las causas reversibles. Entonces aquí lo que pedimos son exámenes de sangre generales, vitaminas, dentro de esas vitaminas la vitamina D, la vitamina B12, que son algunas que se han pesquisado que pueden producir algunas quejas de memoria, pero también tenemos que pedir pruebas tiroideas, ácido fólico y por ejemplo un hemograma y exámenes generales. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno debe suplir. Por ejemplo, alguien que consulta con problemas de memoria asociados a cambios de conducta, a lo mejor que se notan más apáticos, pueden tener trastornos de la tiroides. Entonces es bien importante pesquisarlo. Si tiene un déficit de vitamina D, que es muy frecuente, nosotros, que la mayoría de la gente trabaja bajo un techo, claro. Absorbe menos vitamina D que se absorbe por el sol, hay que suplir la vitamina D. Se ha asociado una relación con el déficit de vitamina D y algunas quejas de memoria y trastorno también del ánimo. Y la vitamina B12 también tiene relación, el déficit de vitamina B12 que se adquiere con los alimentos o con algunas proteínas, o se pierde por enfermedades como por ejemplo carenciales como diarreas crónicas o uso de algunos fármacos, hay que suplirla si hay déficit, pero tampoco es bueno llegar y ponerse vitaminas o llegar y administrarse neurobiontas por la vida porque el exceso tampoco es bueno. Entonces, claro, o tal vez enmascaramos otra causa. Claro, que puede ser algo gástrico, por ejemplo. Entonces, en este contexto de la queja de memoria como tal, el tener algunos olvidos, se ha asociado a que a largo plazo tiene más riesgo de hacer demencias. Entonces, como queja, uno lo ve, lo evalúa, se estudia y hay que hacer un seguimiento posterior. Mira, qué importante.
Sí, ahora yo sé que tú tienes ahí por ahí una sorpresita para que nos expliques, ya hablamos de los exámenes de sangre, pero ahora quiero que nos cuentes las imágenes, cómo nos ayudan a detectar algún trastorno en lugares específicos del cerebro que tú nos mostrarás donde se aloja la memoria. Eso. En el fondo, cuando tenemos un trastorno de memoria o una demencia que puede iniciar como un deterioro cognitivo en los comienzos, después tenemos que ir viendo, de acuerdo a la función del cerebro que esté afectada, cómo va a ser el impacto en lo que nosotros vamos a ver, cuál va a ser la queja de la persona, porque depende de la función del cerebro. Yo aquí les traje. ¿Qué más? Esto es como que yo me saqué el cerebro, El y lo tengo cerebro. acá. ¿Ya? Esto es un modelo tenemos, para que no se asusten. sí, esto es plástico. Y acá tenemos distintas áreas. Ya tenemos los lóbulos frontales, que es todo esto. Tenemos el lóbulo occipital, que es la parte de atrás, los lóbulos temporales, y dentro de los lóbulos temporales, los más importantes para la memoria son los lóbulos temporales mediales o mesiales, que son los que almacenan la información, son nuestro disco duro, ¿ya? Pero durante un día a día, yo lo abría acá, y esto es un corte si yo lo hubiera partido así. Nosotros durante el día a día almacenamos nuestra información transitoriamente en la corteza del cerebro, en todas las áreas cerebrales que tienen conexiones múltiples, que se llaman sinapsis. Entonces, después cuando nosotros dormimos y caemos en el sueño REM, toda esa información del día se acumula en este disco que es el lóbulo temporal medial, y almacenamos la información ahí. Entonces, nosotros tenemos los lóbulos frontales que tienen áreas del comportamiento, de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo, que es otro tipo de memoria en donde tenemos que resolver eventos rápidos durante el momento. Luego hay otros lóbulos, otra parte del lóbulo frontal, que es el área del lenguaje, que en la mayoría de las personas está al lado izquierdo, y que se encarga de la emisión del lenguaje. Después tenemos el lóbulo parietal, que se encarga de la atención, ¿ya? Y acá en la atención tenemos distintos tipos de atenciones y de concentraciones. El lóbulo temporal, que dijimos que la parte medial es la importante, por ejemplo en el Alzheimer, pero la otra tiene que ver con el lenguaje también. Y el lóbulo occipital, que es el que está acá atrás, que se encarga de la visión. Entonces, de acuerdo a distintas áreas que puedan tener daños, que pueden ser por golpes, por accidentes vasculares, cerebrales, o por daños producidos, por ejemplo, por causas degenerativas, que las neuronas van muriendo ahí y sus conexiones también se van alterando, es de acuerdo a lo que vamos a ver en el paciente cuando consulta. Mira, ¿ya? Qué interesante. Quiero que todavía lo muestres, querida María José, porque ahí hay otro elemento muy importante que son los vasos sanguíneos, que están dibujados con rojitos, ¿cierto? Y que en la vida real, por ahí viene el asiento de múltiples lesiones, si es que, ¿cierto?, sufrimos accidentes cerebrovasculares. Aprovechemos de mostrar ahí cómo esa circulación es terminal, que llega hasta la corteza, y eso podría generar también algún déficit, entonces, en el día a día, si esa circulación se obstruye. Claro. Hay enfermedades degenerativas que van a dañar un área específica del cerebro, pero también hay enfermedades cerebrovasculares en donde un coágulo o un trombo puede tapar una zona del cerebro y dejar de llegar el flujo suficiente a esa área específica. Y ese es otro tipo de demencia, que es una demencia vascular, ¿ya? Claro. Y que es una de las más frecuentes causas adquirida de demencia. Entonces, puede haber, por ejemplo, un accidente vascular grande que haya dañado esta área del cerebro, o, por ejemplo, un accidente vascular que haya dañado esta área que tiene que ver con la atención, o si me voy hacia adentro, acá hay algo que se llama el tálamo, que si se producen múltiples accidentes vasculares chiquititos, que su principal factor de riesgo, la presión arterial, también puede producir problemas de memoria y cognitivos. Entonces, las arterias son muy importantes, y eso son una de las cosas que vamos a hablar también, que van a ser los factores de riesgo cardiovasculares.
Hoy esto es tan interesante, se nos va a pasar demasiado rápido el tiempo, pero contémosle a las personas que parte de estos trastornos de memoria que ya están incluidos, ¿cierto?, en el DSM-5, que es una clasificación internacional de las enfermedades mentales. O sea que esto no es algo ligero, es algo de lo que la población sufre de verdad y no ha sido considerada, tal como tú dices, como un factor de alerta. Entonces hay muchas otras causas, como por ejemplo el consumo de alcohol, la mala nutrición, el uso de los fármacos, el uso de sustancias ilícitas, que también eso de alguna forma altera la memoria, ¿cierto, doctora Ángel? Tal cual. Nosotros tenemos entonces aquí distintas causas o etiologías de esta enfermedad, y como bien el DSM-5 la clasifica dentro de enfermedades mentales, se trató de modificar un poco el nombre. Ya no lo nombran como demencia propiamente tal, sino que el nombre actualizado lo dejan como trastorno neurocognitivo mayor, y un poco le quita ese tabú que tiene el término demencia, que cuando uno le dice a las personas, tú tienes una demencia, porque hay gente que, no sé, 70 y algo años, que todavía están relativamente bien y su demencia está en una etapa muy leve. Entonces, a veces cuesta decirle tú tienes una demencia por Alzheimer, y a veces la forma de decirle es tú tienes un trastorno cognitivo mayor, en secundario A, y uno, en el fondo hay un cambio de nombre, pero la base es la misma. Y claro, pero como todo, perdona, como todas las enfermedades empiezan por alguna parte con algunas manifestaciones y luego, efectivamente, si un abogado, qué sé yo, toma una certificación que dice que tienes una demencia, no va a discriminar si es leve, moderada o severa, pueden quitarte como tus privilegios. Entonces yo creo que por eso la gente le tiene tanta distancia al término demencia. Claro, igual uno lo puede, la forma en que entrega la información, uno lo va trabajando de acuerdo a cada paciente, a cada etapa en que uno pesquisa al paciente, pero efectivamente estas causas tan variables que hay, porque en el fondo las demencias, hay 99 tipos de demencia. Entonces, una de las cosas que hay que sacarse de la mente como concepto es el término demencia senil. Ese término ya debería estar en desuso. Proscrito, ya, sí, claro. Porque no porque uno sea mayor va a tener demencia. Hay gente de 90 años cognitivamente perfecto, y hay pacientes de 50 años con demencia avanzada. Entonces, el término demencia senil ya no debería utilizarse, y uno debería categorizarlo de acuerdo a la sospecha diagnóstica o la causa que uno cree que pudiese estar provocándolo. Y como le decía, hay muchas, 99%. La más frecuente, o sea, 99 tipos. La más frecuente es Alzheimer, pero existen otras, como decía la doctora, en relación, por ejemplo, a otras enfermedades degenerativas, o a consumo de sustancias, o a déficit de vitaminas. Doctora Ángel, se nos pasó el primer bloque volando. Vamos a ir de inmediato a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.